40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Concluye el Senado de la República la discusión de los 4 dictámenes en materia energética. Registra México menos violencia, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. La confianza que el país está despertando en el mundo entero. El mundo ha sabido reconocer y apreciar el esfuerzo que México está haciendo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirma que el gobierno federal mantiene revisión en albergues. Se está implementando con diferentes instancias, desde la Secretaría de Salud, el DIF nacional, los gobiernos de los estados, ya de un tiempo para acá, la revisión de todos estos espacios que albergan a niñas y a niños. Ofrece el Estado de México recompensa para capturar a los criminales más buscados. Anuncia Estados Unidos ayuda millonaria para la población de Gaza. Rebeldes prorrusos entregan las cajas negras del avión derribado al este de Ucrania. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Los saludamos con muchísimo gusto. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Con la novedad que el secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Torruco, está anunciando que el Gran Premio de Fórmula 1 regresa a México. El Gran Premio de Fórmula 1, que es la máxima categoría del automovilismo, es visto, Ana María, por 1,000 millones de personas cada carrera en el mundo. Desde hace 20 años. Lo que quiero decir es que tu risa absolutamente ignorante sobre el tema es una enorme promoción turística para el país. Claro. Vean la cara, por favor, que vean la cara de Juan Pablo. Está que se muere de felicidad, véanlo. No. Es la pura fecha costaba hace 4 años 40 millones de euros. No sabemos cuánto cuesta la fecha hoy en día, pero será una fecha para el calendario del próximo año. Pues lo cancelaron por la dinero, FIA, ¿no? por problemas y la de Federación seguridad. Automovilismo. El último Gran Premio de México se cruzó un perro en la recta de 3 kilómetros. Esa recta que es casi de 3 kilómetros. Fue hace 20 años, 25 años por ahí. Hace 22 años, el último Gran Premio de México fue en 1992. Exacto. Y para el próximo año, que será una de las 20 fechas de la temporada de Fórmula 1, será 23 años de que se fue. Ya hace 2 meses anunciaron que se empezaban a remodelar el autódromo de los hermanos Rodríguez. Te iba a preguntar dónde va a ser en la Ciudad de autódromo. México. Durante un buen tiempo, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, quiso llevarlo a Cancún. Que la pista mantarraya que se conocía. Le encantaba a la Federación Internacional de Automovilismo, nada más que había que construir la pista. Oye, aquí no. Y tampoco había hospitales de alta calidad en esa zona que necesitaban los pilotos tener en caso de algún accidente. Aquí la renovación, hace 4 años que se empezó a hablar del regreso, hacer todas las adaptaciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez costaba 10 millones de dólares, que frente a lo que costaría una nueva pista, pues es realmente... Oye, Raimundo, en lugar de estar viéndolo en televisión, que esa es mi imitación, ahora lo voy a poder ver en vivo. Este tema, Ana María, muy contenta. La derrama económica también finalmente que no es lo el Mónaco, por ejemplo, la ciudad de Mónaco es conocida por el Gran Premio de Mónaco, y tener un Gran Premio de la Fórmula 1 yo creo que es uno de los eventos más importantes que una ciudad puede tener. El Gran Premio de Bahrein es la mayor derrama económica de ese Emirato Árabe al año.
Estoy muy Es impresionada. un turismo internacional, vienen alemanes, vienen norteamericanos, vienen sudamericanos, vienen de muchas partes. No porque podríamos es un hacer deporte. otro Y evento es un que no deporte en fuera el que eso la de gente verdad. gasta mucho dinero, la gente que viene a verlo en ese sentido. Que eso Pues es eso ya lo inexplicable anunció, también, ¿eh? lo anunció el Gran secretario noticia, de Turismo, gran noticia, Ana María. Torruco. Sí. Yo creo que tuvo un dedazo porque dice 2014 y las fechas del 2014 están Ya está cerradas. anunciado. Es el 2015, cuando va a ser la carrera Fíjate. del Gran Premio de México. Esto ya, no sabemos cuándo se va a anunciar, pero ya es público y supongo que estamos ya en los últimos momentos de que lo anuncie, ya que el secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal lo está anunciando. Este es un muy buen impacto, Sí. va a ser muy buen impacto económico en derrama de turismo para la Ciudad de México. Ya veremos quién se queda con los derechos Que dice de Bernie televisión, Ecclestone. porque va a ser, no, pero que nadie se engañe. Es Bernie Ecclestone, el dueño de la Fórmula 1, el que tiene todo el dinero. O sea, quien gana siempre el Gran Premio de Fórmula 1 es el dueño de la Fórmula 1. Ese es el que sin gana, duda. y hay una derrama económica por turismo de alto nivel derivado de esta carrera. Y vas a ir al premio de Austin para ver el interés que hay en México por ese tipo de deportes, ¿no? Digo, históricamente con los Bueno, hermanos van más Rodríguez mexicanos que de ¿sí? ninguna otra nacionalidad al Gran Premio de Austin. Bueno, yo voy a rentar cuartos en mi casa para los que quieran venir. Voy a aprovechar de esta derrame económica. También está fresco en la información, pues ya está circulando un tren refrigerado en Ucrania con los primeros cuerpos de las personas que murieron en el atentado terrorista al avión de Malaysian Airlines. No tenemos todavía el dato de cuántas de estas personas ya van, los cuerpos de estas personas van en el tren refrigerado para ser depositados en un avión y que vayan a Ámsterdam. Junto con la caja negra que también fue recuperado. Exactamente. Entonces, eso es lo que está pasando en estos momentos. En el PAI informativo tenemos otra historia y es con 20% de los impactos. Es la discusión en la Cámara de Diputados ya sobre la reforma energética. Ayer comenzó con el primer dictamen que había aprobado la semana pasada el Senado, que después de 9 horas, ayer, aprobó el cuarto y último dictamen de la ley energética. La Cámara de Diputados discute ya esta semana en comisiones y se espera que el próximo lunes realice un periodo extraordinario donde va a votar la minuta de los 4 dictámenes del Senado y también va a discutir y a votar en dado caso o en su caso los dictámenes que tiene la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Son dictámenes muy importantes porque tienen que ver con la parte fiscal y la estructura de impuestos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, particularmente de Pemex. El segundo tema, con 17% de los impactos, el presidente Enrique Peña Nieto salió un poco a hablar sin referirse directamente a las críticas sobre las negociaciones y dijo algo que parece verdad de perogrullo, pero que siempre se nos olvida, que pues la democracia la deciden las mayorías, no las minorías. Es una respuesta directa al PRD. Y también habló de las reformas, anticipando que esto no es la panacea de un día para otro, sino que los países, dijo, no se construyen en 6 años. Con 14% de los impactos, la Secretaría de Gobernación y el Banco de México firmaron un convenio ayer muy interesante porque busca combatir el tráfico de billetes falsos, así como también la alteración de billetes falsos. El siguiente tema, cuarto tema, 15% de los impactos, es la Procuraduría General de la República o el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, anunció ayer que Mama Rosa es inimputable. Argumentan razones de salud y también argumenta que tiene un trastorno mental. Es una noticia que nadie había dicho, pero es un dato que nadie había dicho y me pregunto qué pensará el expresidente Luis Echeverría, que es mayor de edad que Mama Rosa y que está en prisión en arraigo domiciliario por una acusación de genocidio que nunca le pudieron probar, pero que sigue estando sin gozar la libertad. Sigue, ese es un dato, o sea que él sigue, o sea, el proceso sigue. Sí, me llama la atención la manera discrecional como se aplica la ley, pero bueno,
este es México, ¿verdad? 13% de los impactos, el anuncio de la Comisión Federal de Electricidad ayer, que va a realizar 5 nuevos proyectos por un monto estimado de $2.800 millones. Y con 21% de los impactos, que realmente este es el tercer tema en el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelite, el gobernador Rick Perry envía 1,000 elementos de la Guardia Nacional de Texas a la zona del del Valle Grande, la zona de que la frontera de Texas que con nos México, compete a México, en la zona del Río Bravo. No es en toda la frontera de Texas con México, sino es en la parte que toca pues realmente a Tamaulipas, porque va del Río Bravo a Matamoros. Ahí se van a concentrar 1,000 elementos de la Guardia Nacional en una militarización tejana de la frontera con México. De este tema vamos a hablar también más adelante. Vámonos a las portadas, Juan Pablo Raimundo. Milenio coordinará Consejo del Sector Energético. Lo que estamos viendo en la mayoría de las portadas son diferentes versiones de lo que se está discutiendo en el Senado y ahora por la Cámara de Diputados. Y sigue un tema que vamos a discutir más adelante, el tema de la mamá Rosa, pero que ya hay 150 denuncias por abuso según el procurador. Y otro tema que tampoco está reflejado en el país, lo que está pasando en Oaxaca, y otro plantón por parte de la CENTE en medio de la Guelaguetza, ¿no? Y también lo trae La Razón en su primera plana. Y lo trae una foto grande, sí, también lo trae. En información internacional, el New York Times también con una radiografía muy clara. En primer sentido habla de lo que estábamos platicando de Rick Perry y cómo también es una intención política para el gobernador, que está en una confrontación pública y mediática contra el presidente Barack Obama. Recordemos que él es republicano y que busca la candidatura presidencial. Sí. Y esto, el New York Times habla precisamente del movimiento político, que significa más allá de lo que tiene que ver con seguridad. Por una parte, ya lo estaremos platicando más adelante. Y en otros dos puntos, los conflictos internacionales que están abarcando la totalidad de los medios internacionales, que tiene que ver uno con Gaza y otro con Ucrania. El tema de Ucrania, el New York Times destaca que ya los cuerpos llegan, las cajas negras, y también hablan de una negociación muy interesante que tuvo el primer ministro de Malasia con los rebeldes prorrusos para poder recuperar estos cuerpos, que tuvo que hacer algunos trucos diplomáticos para poder ponerse en contacto con los prorrusos, y que fue el primer ministro de Malasia el que logró liberar los cuerpos y las cajas negras de manos de los prorrusos. Entonces, muy interesante. Y estamos viendo que ya Vladimir Putin, Rusia, está ya reaccionando y tomando una posición ante lo que sucedió. El país tiene en la portada algo, bueno, hay que estar viendo qué es lo que está pasando en el sur de México. Venezuela. China concede un crédito de $4,000 millones a Venezuela, que es, además de un lanal, pues también estamos viendo cómo más y más China está teniendo una presencia muy importante. Rusia y China, ¿no? Rusia y China, ¿no? Pues hay que recordar que Vladimir Putin acababa de estar en esta reunión de los BRICS, estuvo en Cuba, le condonó la deuda, o casi el 80% de la deuda. Están hablando de poner un centro de espionaje en Cuba. Sí. Está muy interesante el juego de ajedrez en el sur de... Y todo ante la inmovilidad, yo creo que de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos está viendo hacia otros lados. Sí. Está hacia... Y pues, ¿quién sabe? O sea, la gran interrogante es qué debería estar haciendo Estados Unidos en Sudamérica en este momento. No es muy claro. Los estadounidenses no tienen una política firme. Y a Obama no le interesa, claro. Y no le interesa a Sudamérica, exactamente. Y el país también rápidamente, una nota deportiva. James Rodríguez, la sensación del Mundial, el colombiano, que fue el goleador y que fue el jugador, yo creo que más famoso en esta pasada Copa del Mundo, llega al Real Madrid. El país lo destaca en su primera plana. El Real Madrid, que tiene como parte de su política el contratar a los jugadores estrellas de las Copas del Mundo. ¿Qué no se había acabado el Mundial? James Rodríguez, vamos a dejar de hablar de un negocio, sí, $70 millones. O sea, Claro, $70 millones. ¿Cuánto está calculando el Real Madrid que le va a dar el jersey de James Rodríguez para que paguen $70 millones? El número 10. Nada más para darte una idea. En su época, el crack brasileño Ronaldo, el puro jersey de Ronaldo como el de Beckham, le generaba a sus equipos, el Real Madrid, 90 a 100 millones de euros al año. Ahí nomás. No, bueno, aquí es un tema de negocios.
Ya les negocios. está sugiriendo un plan de negocio aquí a todos los que piratean y que venden estas De hecho, inclusive camisetas se ha piratas. hablado mucho del poder adquisitivo y del poder económico de los equipos españoles en medio de la crisis española. Digo que ellos no lo sufrieron porque también pertenecen a un mercado internacional de transferencias. Los que dos es muy equipos más poderoso. caros del mundo son Real Madrid y Barcelona, por encima de Dallas Cowboys, por ejemplo, Sí. que es un equipo muy, muy caro, y por encima de dos veces la selección campeona del Mundial de Fútbol. Esta es la información de la agencia Intellit y también las primeras planas nacionales e internacionales. 7 de la mañana con 15 minutos. Y nuestra sección deportiva de no la puede mañana. faltar. 7 con 15 minutos, vamos a un corte y regresamos con más. Escríbanos a las redes sociales, @ribapa, @amsalazar, @juanpadeleo. Corte, regresamos. Oye, imagínate. La Suprema Corte de Justicia ya cerró su periodo de sesiones, pero nos dejó varios casos sobre los cuales reflexionar, que vale la pena recapitular. Se trata de un caso en el que una comunidad indígena, ñañú del estado de Hidalgo, se amparó no en contra de las autoridades, o también en contra de las autoridades, pero se amparó en contra de Telmex, de una empresa privada que presta un servicio público. Y la Corte le dio entrada y dijo, sí te puedes amparar. Lo que argumentaron y sostuvieron con éxito los ñañús es que viola, creo que fueron 5 derechos fundamentales. O sea, derecho a la información, derecho a la libertad de expresión, A la igualdad. derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación y derecho al trabajo. Un fallo trascendente de la primera sala en materia de tortura, ¿te acuerdas? Claro. Pero por primera vez la Corte les dice a los jueces, cuando hay un reclamo de que fui torturado y sobre todo hay una confesión de por medio, los jueces están obligados a hacer una investigación minuciosa de ese tema. Los fallos van en una misma línea, cambiar de paradigma, colocar a los ciudadanos en el centro del quehacer gubernamental y establecer límites que en toda democracia tienen los poderes públicos. Internautas en México navegan 5 horas y 36 minutos al día. El 71% se conecta en el hogar y 59% utiliza una laptop. El dato útil para comentar en el café. Antes de ser viejos, comenzarán a donar sus órganos vitales. Nunca me abandones. Miércoles 15 horas. Proyecto 40. Por más que los dioses se resistieron, el nuevo Oikos Coco, súper cremoso con ralladura de coco y nuestra receta original, ya está en la tierra. Oikos, para muchos el mejor yogur del mundo. Esto es lo que no ocurre en el Senado. Aquí estamos contrastando ideas. La Encerrona. La verdadera política sucede aquí. Martes 23:30 horas. Proyecto 40. Antes de nuestro origen étnico, características físicas, forma de vida, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, condición de salud, embarazo, lengua, religión o diferencias de opinión, somos mexicanos. Para evitar la discriminación, estamos promoviendo reformas y leyes. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. El panorama informativo desde el ángulo de la opinión y la experiencia. Informativo 40 con Pablo Iriar. Lunes a viernes, 14:30 horas. Proyecto 40. Ustedes siempre se las arreglan para desatar la furia de Dios en mí. El precio de la historia. Todos los jueves 22 horas. Proyecto 40. Los reyes de la baraja te mostrarán que el poder está en tus manos. ¿Lo tomas o lo dejas? Martes y jueves 21:30 horas. Proyecto 40. Los mexicanos tenemos algo en común, algo que nos identifica, con lo que podemos tomar decisiones importantes y que cuidamos mucho por el gran valor que tiene, nuestra credencial para votar. Y es tan importante como el poder decidir si en ella aparece visible o no la calle y número de nuestro domicilio. Ahora tú lo decides. Es tu derecho, porque es importante para ti y para todos. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE.
Este mes en Revista Central, a sus 45 años, J-Lo, la diva del Bronx, luce espectacular con un cuerpo envidiable. Este verano, conoce cuáles son las piezas clave que la mujer Michael Kors debe tener. Omar Borkan Al Gala, el guapo árabe que detuvo el tráfico en el DF. Entra a revistacentral.mx y descarga nuestras apps para iPad y iPod. Revista Central, cómprala ya. ¡Santo Dios! Es estupendo. Va a gustarle muchísimo. Overhauling, Calidoscopio, viernes 17:30 horas. Proyecto 40. El martes pasado, cerca de 600 personas fueron rescatadas del albergue La Gran Familia, ubicado en Zamora, Michoacán. En conferencia de prensa, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, y el gobernador de ese estado, Salvador Jara, informaron que los habitantes de la casa hogar presuntamente eran víctimas de maltratos, abusos sexuales y vivían en condiciones infrahumanas. Ante estos hechos, fueron detenidos la fundadora de la institución, Rosa del Carmen Verduzco, y 8 personas más. Mamá Rosa fue trasladada a un hospital de Zamora a causa de problemas de salud. Posteriormente, la PGR confirmó que los menores que habitaban el albergue sufrían de abuso sexual y maltrato físico. Quiero decirles que los primeros sorprendidos del tamaño del problema fuimos nosotros. Sin embargo, otras versiones clamaban la inocencia de quien también es conocida como la jefa. Mi opinión hacia Mamá Rosa es muy buena, porque yo, gracias a ella, soy lo que soy. El sábado pasado, en medio de muestras de apoyo, Rosa del Carmen Verduzco fue puesta en libertad bajo las reservas de ley, debido a que la PGR no presentó cargos en su contra. La gran familia es mi casa y Mamá Rosa me cuida. Mientras que 6 trabajadores de la casa hogar La Gran Familia fueron enviados al penal de Tepic, Nayarit, por presuntos abusos cometidos en contra de menores de edad. Ayer Mamá Rosa fue trasladada a un hospital de Zapopan, Jalisco, donde le realizan exámenes médicos para valorar su estado de salud. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. La Procuraduría General de la República determinó no ejercitar acción penal en contra de Rosa del Carmen Verduzco, responsable de este albergue de La Gran Familia, como ya le platicábamos. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, señaló que estudios realizados a Mamá Rosa establecieron que presenta trastornos característicos de la senilidad. Que la condición mental y física de la señora la incapacita o imposibilita para llevar control tanto administrativo y de dirección relativo al control de personal, de trabajadores y alumnos o internos de la casa. Esta razón es la razón principal en que en los términos de la ley obliga a esta institución a no ejercer acción penal en su contra. Bueno, y sin embargo, la PGR sí ejerció acción penal en contra de 6 empleados de la casa hogar. Estas personas actualmente se encuentran en el Cerezo número 4 en Tepic, Nayarit. Hasta el momento se suman más de 150 denuncias a partir del ingreso al albergue. El Ministerio Público determinó, y ya lo hizo, ejercer acción penal contra 6 inculpados por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, trata de personas con fines de mendicidad forzosa y trata de personas, que es la genérica de este delito, con fines de explotación laboral. Delincuencia organizada. Y Jesús Murillo también indicó que los delitos que se investigan actualmente se cometieron en mayo de este año hasta la fecha también. Vamos a escuchar. La Procuraduría General de la República ha documentado ampliamente tanto la comisión de delitos graves en contra de esos menores de edad y la indignante situación de trato inhumano en el que se encontraban estos centenares de niños, adolescentes, así como algunos adultos, quienes han declarado que los alimentos de los que ellos comían son los mismos que se encontraban en bodegas y demás espacio en estado de putrefacción. Oigan, yo sigo sorprendida de la defensa a ultranza que sigue recibiendo esta mujer. Más allá de que ella haya sido
cómplice directo de alguna de estas actividades delictivas o no. Pero el hecho es que ella dirigía una institución donde vimos las imágenes, donde ya hay 150 denuncias, donde si hubiera sido cualquier otra institución, si hubiera sido una escuela, automáticamente tienes que investigar a la directora y siguen saliendo a defenderla. En una semana nos han demostrado que si tienes amigos influyentes, la justicia se acomoda a ti. Porque lo que escuchamos del procurador es 180 grados distinto a los que escuchamos el martes de la semana pasada cuando se anunció. Cuando lo anunciaron el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, y el propio procurador Murillo Caram, quienes estuvieron ayer en esta conferencia de prensa, que fue una conferencia de prensa de 6 preguntas únicamente, donde realmente no nos... está lleno de datos nuevos, de cosas que... Pues a mí me hubiera gustado preguntarle al procurador que nos explicara algunas inconsistencias de lo que señala, porque hace una semana eran 5 denuncias que llevaron a la orden de cateo. Ayer ya no eran 5, eran 2, o sea, desaparecieron... No. De las que llevaron a la orden de cateo. Entonces desaparecieron 3. De ahí ya vienen 150 nuevas denuncias. Los delitos son de delincuencia organizada, por eso estas 6 personas van al penal de máxima seguridad de Tepic. Él dijo en la conferencia de prensa que la razón por la cual empezaron pues, la investigación es porque en abril fueron 2, después de tener algunas denuncias, algunos informes, fueron al albergue 2 agentes y les negaron la entrada. Pero ayer en la conferencia de prensa ya no habla del episodio, habla del episodio de cuando fueron, pero establece que la investigación fue entre mayo y junio. Entonces, si fue en abril, esa ¿por qué la investigación es posterior? Claro. Si eran 5 denuncias para la orden de cateo, ¿por qué ahora son 2? ¿Por qué también la Procuraduría General de la República le dio, proporcionó a la prensa el fin de semana pasado los detalles de la investigación con la orden, con la averiguación previa, el número de la averiguación previa, donde hablan de una investigación de 16 meses, que tienen 16 testimoniales, o sea, no eran 5 denuncias, eran 16 testimoniales, una fe ministerial de todo lo que había ahí, y también 6 reportes de inteligencia de la Policía Federal. Todo esto no queda resuelto en esta conferencia de prensa o en lo que ha sucedido en la última semana. Ahora, el martes de la semana pasada era Mama Rosa y sus colaboradores quienes estaban, eran acusados de delitos de delincuencia organizada. Y el propio Tomás Herón dijo en la conferencia de prensa que los delitos principalmente estaban vinculados con Mama Rosa. Entonces, una semana después, Mama Rosa es exonerada y los que no existían hace una semana ahora están siendo investigados, como es, ya no es ella que dirigía, sino es el administrador. Ahora, ya no es nada más, ya no es ella que registraba a niños a su nombre, sino el notario que hacía este procedimiento. Ya no es qué sucedió allá adentro, sino qué funcionarios de diferentes niveles de gobierno no hicieron la supervisión y son ellos los culpables. Es decir, se transfiere por completo cualquier insinuación de responsabilidad sobre ella. Yo, por supuesto, no soy de los que piensan que hay que juzgar a las personas a priori, o sea, que tiene un proceso. Me llama la atención y por eso subrayo cómo el preparativo fue muy diferente a la presentación de hoy por hoy. Todo lo que escuchamos resulta que ella no tiene absolutamente nada. Entonces, uno dice, ¿por qué se realizó este tipo de operación? ¿Por qué fue el ejército con tarjetas en apoyo de esta operación? Y ella detenida de esa forma, ¿no? Y lo dijo el procurador ayer, que también es uno de los grandes datos de esta conferencia de prensa. Cuando le preguntan sobre el ejército, dice, porque el ejército es quien hace las tareas de seguridad pública en Michoacán, lo cual no lo sabíamos, porque hasta la última vez que habíamos checado antes de esta conferencia, lo hacía
las autoridades de Michoacán y tenían el apoyo en algunas zonas de la Policía Federal y el Ejército, las Fuerzas Armadas se mantenían como un respaldo perimetral, pero no sabíamos que las tareas de seguridad pública, de policía de crucero, las hace el Ejército, que para mí es, en el contexto general de Michoacán, una gran revelación que nos da, que nos regala el Procurador General. Voy a ser la abogada del diablo, en este caso. Tal vez, y no sé, porque tampoco me voy a poner aquí a defender las funciones de la Procuraduría, tal vez tenían que hacer una revisión médica para ver el estado real de esta señora. Porque, todo fue un peritaje médico, todo fue un peritaje médico. Y tal vez se dieron cuenta ahí que iniciar un proceso en contra de una señora que automáticamente, aunque la condenaran, la van a mandar a su casa a cumplir cualquier pena. Y dos, que probablemente algún peritaje médico que hiciera la defensa también se iban a dar cuenta que ella no está cabalmente, que no tiene la capacidad de... La lucidez. Sí. Ahora, no, el hecho es que no es que sea inocente, Raimundo. Esta señora no es inocente. Lo que están diciendo es que no hay... son inimputables. Exacto. Sí. Entonces, a lo mejor es absolutamente culpable. Pero la forma en que la gente que la está defendiendo están diciendo, ya ven, es inocente, por eso no la está... No es cierto. Es la falta de precisión de la Procuraduría. Exacto. O sea, a mí me parecía muy saludable que hicieran este tipo de aclaración, porque si no se permanece lo que yo estoy pensando, de que está totalmente exonerada. Ahora, es cierto, eso es lo que está diciendo el Procurador. ¿Quién sabe? Porque han dicho tantas cosas en la Procuraduría General de la República que se van contradiciendo de un día para otro, que ya no sé en dónde estamos parados en el caso de Mama y también muchos... Pero nada más, déjame nada más aclarar esto. Sí estableció el Procurador cuáles eran sus delitos. Eso sí. Malos tratos y golpes. Es decir, le quitaron por completo toda la posibilidad de que quedara responsable de delitos relaciones con la delincuencia organizada. Entonces sí hay una adjudicación directa de 2 delitos que son menores. Ahora, sí me llama la atención que todas las personas que hablaron con ella la semana pasada nunca dijeron exactamente lo contrario, que estaba absolutamente lúcida y en las propias declaraciones, su declaración ministerial, ella hace ella dice, bueno, yo sí era muy dura, pero tenía que mantener la disciplina. Hasta Marta Sagún dijo en una entrevista, pues todos los papás se equivocan de vez en cuando. Dice, yo no sabía de esto. Es decir, en su declaración ministerial, ella reconoce la energía con la cual manejaba el albergue de la Gran Familia y niega por completo todo este tipo de acusaciones. Es decir, si uno ve los extractos de la declaración ministerial de ella, no se establece, como tampoco lo establece ninguna persona que habló con ella, que tuviera un problema mental. Ahora, a donde voy es exactamente el mismo punto. Necesitamos una claridad por parte de la Procuraduría General de la República para no establecer ni hipótesis ni conclusiones que no sean las correctas, y también porque que nos pudiera aclarar la Procuraduría General de la República por qué en este caso sí se establece estos 2 criterios para que sea inimputable, y me pregunto qué harán los abogados. Yo mencionaba en un principio del expresidente Luis Echeverría, y también qué harán los abogados de Lester Gordillo. Claro. Que tiene una figura edad, jurídica similar que es un a esta. asunto de edad y también es un asunto de enfermedad. Por eso sí creo que nos debe una explicación mayor la Procuraduría General de la República, porque si no, nosotros somos lo de menos en términos de la confusión. Se puede meter en un problema donde los abogados, defensores de otras personas, argumenten bajo este precedente la libertad de sus clientes. ¿Cómo hubo también muchas críticas por la presencia del ejército? Y yo, en un debate que tuvimos en una conversación, una entrevista telefónica, yo le decía, a ver, es Michoacán. O sea, la posibilidad de que grupos de crimen organizado estuvieran involucrados
en ese albergue, pues no era descabellado tampoco. No, claro que no. Entonces, esa crítica de por qué tanta mano dura, por qué tanto show, yo tampoco lo acepto. Ahora, sí es muy interesante lo que acabas de decir, que el procurador reconozca que el que ejerce la seguridad pública en Michoacán, el ejército, y lo diga abiertamente, sí es un poco preocupante porque estarían violando la ley. ¿Y cuándo la crítica va a empezar a señalar eso, señalar las autoridades y señalar el gran vacío que provocó esto? Digo, más allá de las culpabilidades de Mama Rosa, al entender qué está ocurriendo y quién también tuvo responsabilidad por tantos y tantos años en ese sentido, creo que también es necesario que ese debate se empiece a dar en los medios públicos. Sí, más allá de Mama Rosa. Rosa. Si salen a dar una conferencia de prensa, si salen a informar, yo agradecería mucho que informaran correctamente. O sea, que informaran claramente. Hablábamos de los delitos. No precisó el procurador cuáles son los delitos inimputables. Sí. Entonces, nos deja mucho más lagunas que certezas esta conferencia de prensa. ¿Sabes que por eso, por ejemplo, las conferencias de prensa que hace el procurador de los Estados Unidos o algún procurador estatal, te frustras mucho porque son muy cortos? A lo mejor aceptan 2 preguntas y acaban de contar y te dicen, estamos en proceso de investigación, no podemos dar más información. O sea, no se bajan, son muy, y te dan muy poquita información. Aquí creo que también había muchas presiones por parte de estas mismas personas que estuvieron criticando al procurador y cuestionando por qué hicieron este operativo, pues a lo mejor dieron más información de lo que tenían hasta el momento y entraron a un proceso, particularmente las primeras horas, esa primera conferencia de prensa, entraron en un proceso de especulación cuando no tenían toda la información. A ver, tú sabes de estos temas. Sí. Un caso tan público, tan grande, de esta naturaleza, pues lo que hacen los equipos de comunicación y asesores del titular es, a ver, ¿cuáles son las 1,200 preguntas que pueden hacer y cuáles son las respuestas a esas preguntas? ¿Y cuál puede responder? Porque no puede responder todas. No, porque si no, te lleva, por ejemplo, al punto que me parece lo más delicado de la conferencia de prensa, que no tiene que ver con ella. Sí. Tiene que ver con lo que dijo el ejército, por lo que tú acabas de mencionar. Si es el ejército, si el Procurador General de la República está informando que el ejército es el que se encarga de las tareas de seguridad pública, ¿en dónde está la provisión legal para que el ejército pueda hacer esto? Sí, claro. Entonces, ¿le iban a hacer esa pregunta? Claro que se la iban a hacer, porque ha sido una de las grandes críticas. ¿Por qué no le escribieron la respuesta al procurador? Que esas respuestas no es porque él no las sepa, son respuestas que están acotadas por la ley. Entonces no es lo mismo, por más hábil conocedor de la ley que sea, como es el caso del procurador Murillo Karam, a responder a bote pronto, que tener el acotamiento de lo que marca la ley y saber exactamente hasta dónde puedes llegar. ¿Qué es lo que tú estás mencionando de los procuradores en Estados Unidos? No es de que no puedan responder, es que hay cosas de índole legal que si ellos si se brincan un poco, pues los destruyen legalmente. La respuesta a lo del ejército, la presencia del ejército, creo, lo que quiso decir el procurador, o tal vez lo que podría haber dicho el procurador, es que en un lugar donde tienes cerca de 600 personas, donde no sabes exactamente a lo que vas a entrar, ¿sí? Donde no ha podido entrar las autoridades desde hace muchísimo tiempo y no hay claridad de lo que está sucediendo ahí adentro, en uno de los estados más violentos del país, en donde ha habido balaceras y ha habido incidencias importantes, en donde tú tienes un grupo de crimen organizado muy bien, con una gran capacidad bélica. Lo que debería haber dicho es, estaban ahí por si sucedía algo que fuera, que no se pudiera anticipar. ¿Te acuerdas que aquí, cuando salió esto la semana pasada, hablamos de que es Michoacán, hay un protocolo de seguridad? Pues claro. Sí. Entonces, claro que tenía que estar el ejército ahí. Si esta operación se hubiera dado en Tlaxcala, donde no tiene de ninguna manera este tipo de fenómeno de violencia, pues
las condiciones, el contexto es absolutamente distinto y quizás en ese momento una utilización del ejército, digo, bueno, es que no hay razones para utilizar en este caso el ejército. Sí, es creo que nos gusta, bueno, no nos gusta, a nadie nos gusta. De entrada, al ejército es el que menos le debe gustar estar en este tipo de situaciones. Es el contexto de Michoacán lo que lleva a este tipo de situaciones, pues sí. Sí, claro. Sí es eso. Esto, ¿por qué no lo dice? Sí. Ahora, ¿Por qué no? Y no lo dijo porque está respondiendo a las críticas, no está respondiendo legalmente. Entonces, si nosotros analizamos en términos de comunicación política la conferencia de prensa de ayer, no es una conferencia de abogado. Es una conferencia de a nivel de esto es lo que están diciendo en la prensa, esto es lo que estoy respondiendo. Y este tipo de casos es un asunto jurídico, no es de medios. Aunque nosotros seamos los principales afectados porque no tenemos el circo. Porque no tenemos la información. Entonces no tenemos el circo, ¿no? Porque lo que tenemos es un circo. Y estamos presionando para que nos den el circo. Bueno, que nos den la información. A mí lo que me deja son muchas lagunas, muchas dudas. Y me tienen en el momento, como yo decía hace unos momentos, que no sé en qué estamos en este caso. Ahora, quiero rápidamente comentar, Josefina Marín nos comenta, tantas inconsistencias es lo que se ha argumentado desde el principio, no lo quieren ver el PRI recargado. Dice ella también, investiguen el Rosa, está perfectamente lúcida, así arma el gobierno el ataque, ya se dieron cuenta. O sea, lo que refleja este tuit, y yo no estoy de acuerdo contigo, Josefina, es esta desconfianza que hay contra el gobierno. Otra vez, y hay que separar, desde los 90s, en el gobierno de Ernesto Zedillo, la Procuraduría se maneja de una manera autónoma. Más independiente. Por eso digo autónoma, porque lo que nos están explicando o lo que no nos terminan de decir no responde necesariamente a la postura del gobierno. Claro que es la Procuraduría. Y si no vemos la Procuraduría a lo largo de los últimos con la excepción 15 años. Con la excepción de los últimos 3 años. O sea, la anterior procuradora. El manejo, pero no fue un asunto de es el manejo político. Claro. Entonces, si no aclaran esto, las críticas sobre que es el mismo tipo de procuraduría que se dio en el sexenio de Felipe Calderón, donde la política estaba por encima de lo jurídico, vamos a entrar una vez más en un tema pantanoso y el único afectado no va a ser el procurador, va a ser el propio gobierno, porque no hay manera de que la opinión pública, como lo acabamos de ver, y había tenido buenos manejos, se distraiga. Había tenido buenos manejos de casos, el caso de Lester, el caso de escenografía, es decir, habían armado bien los expedientes, Murillo Karam me ha parecido, es un buen abogado, o sea, a mí en muchos sentidos se me hace muy buen procurador. Es un tipo serio. Es un tipo serio. Por eso debemos de ser más exigentes con él, porque es un tipo serio, es un tipo probado, es una persona con mucha experiencia, no nos puede dar este tipo de conferencias, no es el nivel de él, o sea, su nivel está mucho más arriba, la vara profesional con la cual se mide Jesús Murillo Karam, la ha puesto Jesús Murillo Karam con una larga carrera de seriedad. No, tienes razón. 7 de la mañana con 42 minutos, seguiremos analizando este tema aquí en la mesa del Primer Café. Es momento de conocer un adelanto de lo que nuestra compañera Jania Nové nos tiene preparado para el informativo de hoy en la noche. Adelante, Jania, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros del Primer Café? La semana pasada nuestro compañero Oscar Hernández presentó una serie de trabajos sobre cómo las inmobiliarias violaban las normas 30 y 31 para construir inmuebles más pisos de los autorizados y en zonas que ya están saturadas. Bueno, parece que la investigación ya tuvo repercusiones y es que este martes la diputada del PAN en la Asamblea Legislativa, Priscila Vera, entregará un documento a la Consejería Jurídica con recomendaciones al proyecto de las normas 30 y 31 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDUBI. Los detalles, por supuesto, se los doy a las 8 de la noche en punto. Hagamos costumbre, acá los espero. Internautas en México. La población de 13 a 18 años comprende el 24%. Jóvenes de 19 a 24 años integran el 21%. El sector de 25 a 34 años abarcan el 18% y los adultos de más de 55 años con el 4%. El dato útil para comentar,
en el café. 4 de julio, 1994. Primer día de observación. El paciente afirma que viene del futuro. Platícame, Félix. ¿De qué se trata este programa de televisión que tienes en el futuro? Ya le dije, es el primer late night para gente que se hizo famosa en internet. Ok. ¿Y cómo se hicieron famosos en internet? ¿Mandando correos electrónicos o cómo? Late Night Express con Félix de Valdivia. El entretenimiento del futuro, hoy. Próximamente, Proyecto 40. ¡Se los juro! En el 2014 Chávez lo sigue vivo. El primer paso es ir a tu clínica. Bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Haz ejercicio y toma mucha agua. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Conocer la noticia del día es bueno. Conocerla un día antes es mejor. Entonces, cuando eres periodista, pues sabes qué está pasando y ves las perspectivas. La mía de 8 es legisladores y el bullying. Al peje lo atendieron con el Seguro Popular. México invade Michoacán. Para sentir que somos potencia, ¿no? Conoce los titulares del día una noche antes. Es la de 8. ¿Cuál es? La mía. No, la mía. No, la mía. Puede ser la mía, no la mía. Jueves, 21 a 45 horas. Proyecto 40. El panorama informativo desde el ángulo de la opinión y la experiencia. Informativo 40 con Pablo Iriar. Lunes a viernes, 14:30 horas. Proyecto 40. México es más de lo que piensas. Somos el 6º exportador mundial de videojuegos, software, animación y contenido digital. Las películas mexicanas y los programas de televisión que hacemos aquí se exportan a 100 países y son vistos por millones de personas en todo el planeta. Por eso, somos el más importante exportador de bienes creativos del idioma español. Esto es México. Esto es tuyo. Informativo 40 con José Luis Mora y Gina Arango. Lunes a viernes, 6:30 horas. Proyecto 40. Dicen que la práctica hace al maestro, ¿o no, Carlos? Mi invitado es el extraordinario jugador mexicano Marco Fabines. Bien, amigos, estamos de regreso en Platicando. ¿Qué me pasa? 2 invitados de lujo. El gran Chini, Chini Morales. Me faltó algo, ¿verdad? Platicando con Va de nuevo. Otra vez. Platicando con Alasraqui. Martes 22 horas. Proyecto 40. En Proyecto 40, próximamente estaremos marcados por la pasión. Marcador 40. Proyecto 40. Los Borgia. Segunda temporada. Jueves 22:30 horas. Proyecto 40. El gobernador de Texas, Rick Perry, anunció que enviará al menos 1,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México. El objetivo, frenar el ingreso de indocumentados a los Estados Unidos. Hace unos días, los gobiernos de Texas, Arizona, Nuevo México y legisladores del Partido Republicano solicitaron legalmente al presidente Barack Obama el envío de tropas para reforzar la seguridad en la frontera con México. Sin embargo, el gobierno estadounidense hizo caso omiso. Los elementos de la Guardia Nacional ayudarán a la patrulla fronteriza para lidiar con los traficantes de drogas y personas. Sin embargo, algunos legisladores demócratas y alguaciles aseguran que el plan es una militarización equivocada. Texas es uno de los estados fronterizos de Estados Unidos más afectados por el arribo de más de 52,000 menores de edad al año. La gran mayoría procedentes de países de Centroamérica que viajan solos hasta territorio estadounidense. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Ya lo habíamos mencionado al inicio del programa, hay que recordarle al auditorio que este gobernador quiere ser de nuevo candidato a la presidencia, y lo que es interesante, durante el debate, porque ya fue candidato en las pasadas elecciones en Estados Unidos. Fue aspirante, por precandidato. Y lo que lo mató fue que hizo algunos comentarios a favor de los migrantes, o sea que los indocumentados tenían derecho
los niños que entraron sin documentos a Estados Unidos cuando eran jóvenes a acceder a las universidades públicas. O sea, fue demasiado promigrante y esto es lo que estamos viendo. Aprendió una lección, ¿verdad? Sí. Lleva varios años pidiendo a la Guardia Nacional. El presidente Obama se había negado. Todavía tuvieron una reunión hace escaso un mes para volver reforzó su pensión. El presidente Obama dijo que no. Y aquí tenemos la respuesta. Ya había escrito un editorial en el Wall Street Journal la semana pasada, Perry, en donde ya se podía por lo menos pensar que iba a ser efectivamente enviada la Guardia Nacional Tejana hacia la frontera hacia la frontera Texas. Yo me imagino que muchas personas en el auditorio están preguntando, bueno, ¿cómo nos afecta o qué pasa? No afecta nada. La Guardia Nacional no puede disparar, no puede arrestar, no puede hacer nada, nomás están ahí de mirones. Lo que están ahí es porque ven gente uniformada y creen que con eso van a detener. $12 millones al mes le va a costar a los contribuyentes porque de Texas, de Texas, porque es estatal, porque es el gobernador. Una conferencia de prensa ayer el gobernador Perry y dijo que el objetivo central es enfrentar a los cárteles de la droga mexicanos, que son los que se están aprovechando de esta crisis humanitaria. Pero no pueden disparar. O sea, el Posse Comitatus no los permite. Entonces, es nomás tenerlos ahí. Y está bien. Explica el Posse Comitatus, porque quien escuchó es no va a entender que en Estados esta Unidos disposición la legal. ley es clarísima. El ejército no puede llevar a cabo funciones de policía, punto y aparte. Y ahí son muy contundentes. Los abogados son muy claros. Aquí no hay como el procurador que sí, que no, que sí, que no. Ahí no lo pueden hacer. Es un debate que se estalla en 1976 en una reserva india, donde pues se da todo este reforzamiento del Posse Comitatus, donde le impiden hacer tareas de policía, salvo en situaciones de emergencia nacional. Ahora, ¿qué seguridad nacional? No estamos en pero tienen que declararlo. Tienen que declararlo además. ¿Qué riesgo se corre en ese sentido? Que la Guardia Nacional en algún accidente o en alguna confrontación o en algo, algún migrante, algún disparo. Es decir, es un riesgo también para el gobernador Perry, que es un tema también político, porque él desde hace un mes para acá, cuando estalló el tema de la crisis, el único gobernador que ha estado sobre Obama constantemente ha sido Perry. Le pidió que viniera, que se tomara fotografías, y es una confrontación con el presidente Obama, y es muy político este movimiento político Obama está capitalizando votos. Sí, claro, por supuesto. Es una situación que le favorece en este momento en Estados Unidos, porque la discusión es el tema de los migrantes, es un asunto ya de seguridad nacional, por lo tanto tiene que tratarse en esos términos. En las posibilidades del gobernador Perry llegó a su máximo. Y que era un tema que lograron posicionar muy bien los republicanos, porque de cuando acá a los legisladores y en los medios estadounidenses el tema migratorio es esencial y primordial. Nunca, por más que exista crisis, por más que nada. No, sí, no en estas condiciones. Sí. Claro. Sí ha sido un tema permanente, donde los republicanos siempre han sido más tolerantes que los demócratas, porque los migrantes no impactan las bases electorales de los demócratas, que son los sindicatos. Pero ya los demográficos ya cambiaron hoy en día. Más que nada cambió el sentido y el contexto. No es un asunto ya laboral como fue durante tantos años, sino es un asunto de seguridad y de que están metiéndose a nuestro territorio. Desde el 9/11 que cambiaron la política para criminalizar la migración, a matar jueces, a matar policías, a matar ciudadanos. La violencia no la vamos a permitir, que es el argumento de Estados Unidos en territorio de Estados Unidos. Por eso, ustedes síguense matando, nosotros seguimos consumiendo y así nos y seguimos traficando, que el tema yo creo que es el tráfico de armas. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues nada. ¿Cómo deja Obama el hecho de que haya mandado efectivamente él no los las manda, guardias? es que acuérdate, las guardias nacionales son voluntarias estatales. Y son del Estado, o sea, son los pequeños ejércitos que tienen los gobernadores, se nos olvida eso, pero es una decisión de recursos. Entonces, parte de esto va a ser un tema de que tengan, uno, suficientes recursos, y dos, como dices tú, el cometer un error le podría costar, no sé si caro, pero sí podría haber un costo. Ya ha habido la reserva, un marino de la Reserva Nacional, que no es parte de los gobiernos, estaban haciendo un entrenamiento en los 90s y mataron a un muchacho pensando que traía un arma, pensando que estaba estaba cuidando borreguitos o algo así. Entonces, de que suceden accidentes, pueden suceder. Y también parte de las políticas públicas que aplican los gobernadores republicanos de la frontera, digo, no California, no Florida, pero sí bien Arizona, Nuevo México, Texas y los demás estados, que bueno, veremos yo creo que más de este tipo de acciones, sobre todo también de aquí a las elecciones internacionales
intermedias y posteriormente la elección presidencial de Obama, porque va a seguir siendo tema la migración. Este tema está muy enfocado hacia el Río Grande, el Valle del Río Grande, que es la parte de la frontera con Tamaulipas. Ahí es donde está concentrado, porque ha dejado de ser Arizona por la alta peligrosidad de cruzar el desierto. Las temperaturas. Tantas personas se morían ahí. Por eso está tan concentrado y por eso está tan virulento. Vamos a ver, por ejemplo, hoy la diferencia de gobiernos. Hoy el canciller José Antonio Meade tiene una reunión de trabajo con el gobernador de California, Jerry Brown. Y vamos a ver la enorme distancia entre Jerry Brown y Rick Perry sobre este mismo tema. Que por cierto, Rick Perry es muy amigo de Vicente Fox. También durante el gobierno de Vicente Fox, cuando era presidente, tuvo una muy buena relación con Rick Perry en aquel momento, y hoy por hoy, cuando es gobernador de Texas, siguen teniendo una relación cercana. Pues ahorita no es muy buen amigo de este gobierno, no creo que sea. Eso queda muy claro. Oiga, vamos con otros temas. Crece la tensión en Gaza. Al menos 570 personas han muerto y más de 3,000 han resultado heridas a causa de los ataques israelíes. Se cumplen más de 2 semanas de enfrentamientos en Gaza. En el más reciente episodio de violencia, ayer un hospital de los mártires de Al-Aqsa, en el centro de la franja, sufrió el impacto de un misil israelí y provocó al menos 5 muertos y 15 heridos, mientras que un disparo de un tanque israelí mató a 3 palestinos más en Seyhaya, al este de Gaza. El movimiento islámico de Hamas dijo haber capturado a un soldado israelí, afirmación refutada por un diplomático judío. نحيي المقاومة الفلسطينية ونشد على أيدي كتائب القسام التي تقف وراء أسر هذا الجندي وهذه هي بشرى غزو غزة من قبل عدو صهيوني بشرى لأسرانا البواسل أن فرجكم قريب. Y aunque no hay señales de ambos lados para frenar un conflicto donde la mayoría de las víctimas han sido civiles, John Kerry, secretario de Estado norteamericano, prometió en el Cairo $47 millones para reconstruir la franja una vez que Israel y Hamas firmen la tregua. Sin embargo, el grupo islamista insiste en que no la aceptará hasta que no acabe, dice, el injusto bloqueo de Gaza. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues continúa esta guerra no declarada, hablamos sobre ese tema ayer, pero esto, y no se le ve salida. El presidente Obama está presionando tanto a Israel como a Hamas para un cese al fuego que entre en la negociación política. Sí. No se les ve disposición a ninguna de las dos partes, y el problema que yo veo es que en la medida en que avance, aunque militarmente no hay forma de que se derrote al ejército israelita, no es un asunto militar únicamente. En el momento en que logren estar penetrando más las líneas de defensa de Israel y empiecen a realizar los extremistas palestinos ataques dentro del territorio israelí y empiecen a morir personas que no son soldados, por un lado, eso va a debilitar mucho al presidente Netanyahu internamente en la parte israelí. Y en la medida en que siga este bombardeo y acumulándose el número de muertos civiles y particularmente niños, la presión internacional contra el presidente Netanyahu va a ser muy fuerte. Entonces, entre más se prolongue este conflicto, más debilitado va a estar el presidente Netanyahu. Esta es una operación militar en la cual los que pierden no van a perder, que son los palestinos, y los que ganan no van a ganar, que son los israelitas, pese al argumento que me parece, digamos, racional desde el punto de vista de defensa de Israel, de haber tenido que realizar este tipo de operación porque no había otra manera de poder controlar no bombardeos, sino los disparos de cohetes desde la franja de Gaza contra posiciones israelitas y de poder neutralizarlos a través del control de los 13 grandes túneles que tienen los palestinos. ¿Qué es el tema de los túneles hoy por hoy para debajo Israel? De los muros que separan la franja de Gaza del resto del país. Israel ha dicho, mientras no podamos sellar absolutamente estos túneles, no vamos a nosotros a aceptar algún cese al fuego. Lo que me impresiona es cómo ha ido cambiando un poco el tono en las conferencias de prensa del mismo presidente Barack Obama, de John Kerry, en sentido,
Israel tiene el derecho a defenderse, pero, y ya empiezan con los peros, o sea que ya están empezando también a resentir de que el apoyo tiene límites antes de que empiece a desgastarlo. Sí, no, y ya van que más de 600. Son 550 palestinos y 20 israelíes. Yo creo que ya esta mañana ya estaban diciendo, porque hubo varios ataques, entonces que ya van para los 600. Está Ban Ki-moon y John Kerry ya también en gira, ya están en la zona. Oigan, nos siguen mandando mensajes, pero sí hay que agradecerle que nos haya escrito Josefina Marín. Varios de ellos, Rodolfo Camposeco, Alexia Incómoda. Alexia, muchas gracias. Siempre, todas las mañanas estamos recibiendo un mensaje de Alexia Incómoda. Y de nuevo, usted síganos escribiendo si están en desacuerdo con Raimundo Rivapalacio, acuérdense, @Rivapalacio. O si están de acuerdo conmigo, @AM Salazar, y todo el mundo está de acuerdo con Juan Pablo. Ahí sí ya no hay. No, ya no hay. Nos vamos, Ana María, muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente. Mañana aquí a las 7. Gracias. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café.